Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título y por el revuelo que ha causado, vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a todos los fans de las teleseries turcas, y en especial a los seguidores de Can Yaman y de Demet Özdemir, con el alma en un puño. Y es que prepárense porque la cosa se pone interesante. Vamos a hablar de esa confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir que ha desatado toda una tormenta de especulaciones y preguntas. ¿Podríamos ser familia? Sí, han escuchado bien. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una simple frase, un arrepentimiento, una puerta que se abre o simplemente una manera de avivar la llama de la nostalgia? Vamos a desgranar esto juntos, analizando cada palabra, cada posible interpretación y sobre todo, el impacto que esto ha tenido en el fandom. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de actualidad, análisis y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno. Han pasado ya algunos años desde que Erkencikus conquistó nuestras pantallas y nos regaló la química explosiva entre Candibit y Sanemeyn, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. Esa conexión en pantalla trascendió lo profesional y se trasladó, al menos en la mente de muchos, a la vida real. Y sinceramente, ¿quién no se enamoró de esa pareja? Su idilio ficticio se convirtió en un fenómeno, y las expectativas de los fans sobre una posible relación real eran altísimas. Cuando la pareja confirmó su noviazgo, el mundo entero de sus seguidores explotó de alegría. Era lo que todos esperaban. Pero como suele ocurrir en las mejores historias, también hubo un final. Y a menudo los finales, por muy necesarios que sean, dejan un eco, una pregunta latente, un ¿qué hubiera pasado si? Y parece que Can Yaman ha decidido, de alguna manera, pronunciar ese eco. La frase en cuestión, podríamos ser familia, pronunciada por Can Yaman en un contexto que aún genera debate y diversas interpretaciones, ha sido como una chispa en un polvorín. Para entender su magnitud, hay que recordar la intensidad con la que vivieron su relación y cómo su ruptura también fue un tema de gran interés público. Cuando una pareja que ha generado tanta admiración y tanto sípeo, decide separarse, el vacío que dejan es considerable. Y Can, al soltar esta frase, parece haber tocado esa fibra sensible, ese anhelo de muchos por verlos juntos de nuevo, quizás incluso en un plano más profundo y duradero. Analicemos las posibles capas de significado. Por un lado, está la interpretación más literal y romántica. Podría ser que Can esté expresando un pesar genuino, un reconocimiento de que lo que compartieron con Demet era tan especial, tan compatible, que sentía que tenían el potencial de construir algo mucho más grande, algo que podría haber culminado en una familia. Esta visión apela directamente a los fans que soñaban con verlos casados y con hijos. Es como si estuviera diciendo, lo que tuvimos era tan bueno, tan prometedor, que casi podríamos haber llegado a ese punto de plenitud vital juntos. Esto puede ser una forma de validar la intensidad de su conexión pasada, incluso si las circunstancias no permitieron que llegara a ese futuro. Pero, ¿y si hay algo más sutil? Podría ser una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones y las oportunidades perdidas. A veces, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que tenía algo muy valioso delante y no supo cómo aferrarse a ello, o quizás las presiones externas, las agendas apretadas, la fama, jugaron en su contra. En este sentido, podríamos ser familia, podría ser una forma de expresar esa melancolía, esa conciencia de que si las cosas hubieran sido diferentes, su historia podría haber tomado un rumbo completamente distinto y quizás más feliz a largo plazo. No necesariamente implica un deseo activo de retomar la relación, sino más bien un reconocimiento de su potencial perdido. Otra perspectiva a considerar es el factor mediático. Can Yaman es una figura pública y sus declaraciones, por muy personales que sean, siempre van a ser analizadas y amplificadas por la prensa y los fans. Es posible que esta frase, aunque sincera en su origen, sea también una forma de mantener viva la conexión con su público, de generar conversación, de avivar el interés en su persona y por extensión, en su legado artístico incluyendo Erkencikus. A veces las figuras públicas utilizan ciertos comentarios para generar expectativa o para evocar la nostalgia de sus épocas más exitosas. No digo que sea el caso, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo en el mundo del espectáculo. Y no olvidemos a Demet Özdemir. Aunque la frase es de Can, la reacción y la interpretación de los fans inevitablemente la involucran a ella. ¿Cómo se sentirá él? ¿La al escuchar esto?
Le parecerá un bonito recuerdo, un comentario fuera de lugar, o incluso una presión adicional. Sabemos que Demet ha seguido su camino, construyendo su carrera y, hasta donde se sabe, disfrutando de su vida personal. Cualquier declaración así, viniendo de una expareja, puede tener un impacto, aunque sea solo por la atención mediática que genera. El fandom, por su parte, tiende a tomar partido o a desear lo mejor para sus ídolos, y estas declaraciones abren un nuevo capítulo en la narrativa que los fans han construido alrededor de la pareja. La frase "podríamos ser familia" evoca imágenes de estabilidad, de compromiso, de un futuro compartido. Es un concepto que va más allá de una simple relación romántica, implica un proyecto de vida, un legado, una continuidad. Si Can Yaman siente que él y Demet Özdemir tenían la base para construir algo tan sólido como una familia, esto sugiere que su conexión era profunda y significativa, y que quizás había una compatibilidad fundamental en sus visiones de la vida a largo plazo. Es interesante contrastar esta declaración con la forma en que las relaciones en la industria del entretenimiento a menudo se perciben, efímeras, marcadas por la intensidad del momento y las presiones del estrellato. El hecho de que Can, ahora, reflexione sobre el potencial familiar que existió, añade una capa de madurez y perspectiva a su relación pasada. Podría ser un reconocimiento de que, a pesar de los altibajos y las inevitables separaciones, hubo un amor y un entendimiento genuinos que iban más allá de la pasión superficial. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si bien es poco probable que esta declaración conduzca a una reconciliación inmediata, sí que reabre el debate y permite a los fans revivir la magia de su historia. Para Can, puede ser una forma de cerrar capítulos, de expresar gratitud por lo vivido, o quizás de reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a donde está hoy. Para Demet, aunque ella no haya dicho nada al respecto, su nombre sigue ligado a esta narrativa, y es probable que, de una forma u otra, tenga que lidiar con las preguntas y los comentarios que esto genere. Lo que está claro es que la figura de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir siguen siendo un tema de gran interés. La nostalgia por Erkenci Kuş y la química de sus protagonistas es algo que persiste en la memoria de muchos espectadores. Y declaraciones como esta, aunque ambiguas, son suficientes para mantener viva esa llama. Podríamos interpretar esta frase también como un reconocimiento de la profundidad del vínculo que compartieron. Las relaciones que tienen el potencial de formar una familia suelen basarse en algo más que la atracción física o la diversión del momento. Implican respeto, admiración, valores compartidos y una visión similar del futuro. Si Can siente que ellos poseían estas cualidades, entonces su relación con Demet fue, sin duda, un capítulo importante y significativo en su vida. Y hablando de capítulos importantes, me pregunto yo, ¿cuántas historias similares de potencial no realizado existen en nuestras propias vidas? A veces, la vida nos presenta personas maravillosas con las que sentimos una conexión profunda, pero las circunstancias, las decisiones o simplemente el timing no están alineados. Y años después miramos atrás y pensamos, sí, con esa persona, realmente podríamos haber construido algo especial. Podríamos haber sido familia. Esta reflexión nos humaniza, nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay personas con emociones complejas y experiencias vitales que resuenan con las nuestras. La belleza de este tipo de declaraciones es que invitan a la especulación, a la conversación, a la empatía. Nos permiten imaginar diferentes escenarios, diferentes futuros. Y en el mundo de las redes sociales y los foros de fans, esto es oro puro. Los debates sobre si deberían volver, si se echan de menos, o si solo es una frase para mantener su popularidad, seguro que están a la orden del día. Es crucial, sin embargo, recordar que solo podemos basarnos en lo que se dice públicamente y en las interpretaciones que hacemos de ello. La verdad de las intenciones de Can Yaman o los sentimientos de Demet Özdemir, solo ellos los conocen. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de la narrativa que se crea, reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones, y sobre todo, seguir apoyando a nuestros artistas favoritos en sus trayectorias individuales. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir, esa frase tan potente de "podríamos ser familia", ha reavivado el interés por una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ha abierto un abanico de interpretaciones, desde el arrepentimiento romántico hasta una simple reflexión sobre el potencial de una relación pasada. Lo que está claro es que el vínculo entre Can y Demet fue lo suficientemente fuerte como para generar este tipo de comentarios, y para que los fans sigan soñando y especulan. O sobre su historia. Ha sido un recordatorio de que incluso cuando las relaciones terminan, el impacto que tuvieron y el potencial que representaron pueden seguir resonando.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Can Yaman? ¿Cuál creen que es el significado real de podríamos ser familia, en este contexto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a ese botón de me gusta que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman y de Method de Mir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.